So, hello guys. Well, today we're going to be working with something, a new structure. And basically, this structure is something that we can use to talk about a sentence or a conversation or a dialogue that we may have heard in the past. So basically, it's what in Mexico say echar chismecito, all right? Something like that. So this structure allows you to do that. And we're going to call it reported speech, or we can also call it indirect speech. Okay, so we're going to see why. But the first thing we have to do is, if we have indirect speech, well, logically, you may think that there's a direct speech, and you will be right. Okay, entonces vamos a ver hoy lo que es reported speech, que también se le conoce como indirect speech. Vamos a ver para qué nos sirve, que básicamente es lo que en México conocemos como echar chismecito, porque este tipo de expresiones nos sirven a nosotros para hablar acerca de algo que ya se dijo en una conversación que pudimos haber participado o no, pero que definitivamente nosotros estamos reportando eso que ya se conversó. Entonces se le llama reported speech, o también lo podemos conocer como indirect speech. Y ahorita vamos a ver por qué. Ustedes pueden pensar que si hay indirect speech, existe un direct speech. Y sí, en realidad estamos en lo correcto. So, reported speech. First of all, what do we use reported speech for? Okay, we just report the speech when we want to tell someone what someone said. Okay, we usually use reporting verb. For example, say, tell, ask, and many others. And then change the tense of what was actually said in direct speech. So basically, what we do is that we heard or we say something, and we're going to report that very same sentence in the future to another person. Okay? And when we do that, of course, we have to change some of the parts, some of the structure, so it makes sense for the other person when she or him hears it. Okay? But we're going to be taking a look at this part by part. Okay? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es básicamente reported speech, que es algo que utilizamos para comunicarle a una persona lo que anteriormente ya se ha dicho. Es decir, algún diálogo que ya se llevó a cabo, nosotros lo reportaremos en el futuro con otra persona. ¿Sale? Y a eso le vamos a llamar reported speech. Por lo general, utilizamos verbos que nos ayudan a expresar precisamente que esta frase ya se dijo, ¿no? Por ejemplo, say, tell, ask, entre otros. Y ahorita vamos a ver cuál es como la estructura de esto. For example, this is basically a sentence of direct speech, okay? When we talk about direct speech, we're talking about something a person said to another person directly. That's why we can call it direct speech. In this example, Peggy said something to Lee, and this is the dialogue Peggy said to Lee. So Peggy said, I made a fool of myself yesterday at the movies. Okay, and this is direct speech because Peggy said it to Lee. So that's something that we usually use when we're having a conversation with another person. Entonces, direct speech sería básicamente esto. Cuando una persona le dice directamente algo a otra persona. ¿Sale? Es un diálogo directo, sin intermediarios, digamos. Entonces, Peggy le dice a Lee, hice el ridículo ayer en el cine. ¿Vale? Esto se conocería entonces como direct speech. Y entonces, ¿qué es reported speech o indirect speech? Por ejemplo, lo que vamos a hacer con eso, for example, what we're going to be doing with that, it's the following. We're going to take this very same sentence and we're going to report it to someone else in the future. What I mean is, this very same dialogue, it's going to be replicated, okay? It's going to be replicated in the future, maybe by another person. So that's why we call it reported speech. Entonces, básicamente, esto es lo que es reported speech o indirect speech. Es básicamente tomar una frase que ya se dijo en el pasado y reportarla probablemente a alguien más en un tiempo futuro. Okay? So that's the difference. And as you can see, there's a lot of things that have changed. They basically have the same nature. And if you think about it, they are basically describing the very same thing. We're talking about a person
and that person said something to another person. And as we describe this situation, we can see that the situation is the same. But in this case, Peggy is not talking about what happened to herself. She's talking about maybe some other person that overheard Peggy is reporting the original dialogue. Y entonces aquí lo que tenemos, si ustedes lo notan bien, es básicamente la misma frase, la misma oración, ¿sí? La diferencia es que esta se dijo en directo y esta se está reportando. Es decir, se está tomando esta misma frase y se está reportando a otra persona, pero en el futuro. ¿Ok? Y evidentemente vamos a cambiar algunas partes de la estructura para que, ahora sí, esto que se está reportando tenga más sentido de acuerdo a la cantidad de tiempo que haya sucedido. ¿Ok? Que haya pasado entre estas dos. Es la misma oración, tiene el mismo, digamos, contenido, pero hay ciertas cosas que se tuvieron que cambiar porque evidentemente esta segunda frase ya no fue dicha por Peggy y no se le dijo a Lee, sino que esta frase que originalmente se dijo, alguien más se la está reportando quizá a una tercera persona. Entonces, I made a fool of myself at the movies yesterday, ¿sí? Peggy le dice a Lee, hice el ridículo ayer en el cine. Y, por ejemplo, si yo soy, digamos, John y escuché lo que Peggy dijo, yo voy a llegar y le voy a decir a Marta, I heard Peggy said to Lee, escuché que Peggy le dijo a Lee que ella había hecho el ridículo en el cine el día previo. Entonces, estamos cambiando varios elementos para que esta misma oración tenga sentido, pero en un tiempo diferente. ¿Cuáles son los elementos que cambian? Okay, so we have many different aspects. One of the very most important things about reported speech is the subject. At the beginning of any reported speech sentence, we have to specify who was the person that originally said the phrase, okay? So in this case, Peggy. The person that received the dialogue, it can be also important, but the fundamental thing is the person who said it, okay? But in this case, we're going to use both of them. Entonces, lo primero que va a suceder es que vamos a tener forzosamente al principio de una frase de reported speech a la persona o el individuo que dijo la frase original. ¿Quién lo escuchó originalmente? No es tan importante, es decir, podríamos omitir a Lee, pero lo vamos a utilizar precisamente para hacer una copia más directa de la frase original. Lo que sí no puede faltar es la persona que originalmente lo dijo. And after this situation, okay, and after the subject, we have an optional auxiliary, a connector, all right? Let's call it that way. In this case, that is going to connect the subject with the phrase she or he originally said. Okay, this is basically a connection. It's optional because if you don't use it, the phrase doesn't lose any sense. Okay, so this is optional. That's why I use parentheses to emphasize that. Okay, but basically this is a connection. It's like in Spanish we say que. Okay, but I usually recommend this because this is a very good way to let the person who we are reporting the speech to understands that what comes after the word that, it's the reported sentence. Esto de aquí, la palabra that, es un conector, ciertamente, y es opcional. Si lo quitamos en inglés realmente no pasa nada en este tipo de oraciones. Pero es muy común que se utilice y yo lo recomiendo mucho porque le estamos dejando saber a la persona que nos está escuchando, a quien le estamos reportando esta oración, que lo que viene a continuación fue lo que originalmente se dijo. Another thing that changes are the pronouns, okay? In the original sentence, as Peggy was talking about herself, she used the pronoun I. But when we are reporting this original sentence, of course, we cannot say I because we are talking about Peggy and we are not Peggy. I am not Peggy. So I'm going to change the pronoun that corresponds to the original speaker. So in this case, I, it's going to change to she. Y en el caso de direct speech, por ejemplo, sí, en el caso de también vamos a encontrar que hay un pronombre
que usualmente se refiere a sí mismo, es decir, a quien dijo originalmente la frase, ¿sale? Pero, evidentemente, en un reporte de speech, lo más probable es que nosotros estemos hablando de lo que alguien más dijo, y por lo tanto tenemos que cambiar el pronombre que corresponda a el sujeto. Si, por ejemplo, yo estoy hablando de algo que yo mismo dije, está bien, puedo dejar el pronombre I, pero si estoy reportando lo que alguien más dijo, evidentemente debo cambiar el pronombre para que corresponda a quien habló originalmente. The other thing that changes, and this is very important, it's the verb, okay? We're going to see in a little bit a chart where you can understand and take a look about how can we change the verb depending on the original tense. In this case, the original tense was written in past simple. And if the original sentence, the direct speech, use a verb in past simple, the rule says that I have to change that verb to past perfect. So how do we recognize past perfect? Because we have the auxiliary had and the verb is in past participle, okay? So we're going to see a chart so we can understand how it changes, but basically this is the rule, okay? The verb never stays the same, okay? We have to remember that. Basically, it's like in Spanish, okay? We're going to change the verb depending on how many time has passed since the original speech. Otra cosa que vamos a cambiar entonces es el verbo. Vamos a ver una tabla donde nos explica precisamente si el verbo está escrito en un tiempo determinado, en el reported speech, cómo es que va a cambiar. En este caso, estaba escrito en pasado y cuando eso sucede, en el reported speech nosotros vamos a utilizar ese mismo verbo, pero en pasado perfecto. ¿Vale? As we said before, any pronoun, we have to take a look of any pronoun used in the original sentence. For example, in this case, myself is used because Peggy is talking about herself. Okay, but when we are talking about Peggy, we cannot use myself because obviously I am not Peggy. So I'm going to change this reflexive pronoun to adapt to the original speaker, in this case, Peggy. As we are talking about Peggy, we're going to change the pronoun to herself. And another thing that usually changes is the indicative of time, okay? So in this case, the original sentence said yesterday, but maybe we are reporting this very same sentence a couple of days later, or maybe a year later, I don't know. So basically, we cannot use the word yesterday anymore because if I say yesterday, I'm talking about my yesterday, not the original yesterday. So we use the previous day, and we understand that when we say previous date, we are talking about the previous date before the original sentence was used. Otra cosa que cambia mucho son los indicativos de tiempo. Y los indicativos de tiempo van a depender de la cantidad de tiempo que haya sucedido entre la frase original y nuestro reporte de speech. Si nosotros, por ejemplo, estamos reportando esa frase varios días después, no podemos utilizar la palabra ayer. No puedo decir, Peggy le dijo a Lee que hizo el ridículo el día de ayer, porque a lo mejor ya pasaron días o semanas de que eso sucedió. Entonces, en lugar de decir ayer, utilizo la frase el día previo. El día previo se refiere a el día previo a que esta frase original fue dicha. So, tenses, okay? When we use a tense in the original speech, we mean the direct speech. We're going to change it, and we have here a board that we can use to understand what type of change we're going to apply for each verb. For example, if the original verb is written in present, that verb is going to be said or written in the reported speech in past tense. If the original verb in the direct speech was said or written in past, we're going to set it or write in past perfect. The same thing with present perfect is going to change to past perfect. Also, the modal verbs have a change, okay? For example, will is going to change to would, can to could, may to might, and must to had to. Whenever we have a modal verb,
the main verb is not going to change. The thing that we're going to change is the modal verb. And these are basically the versions we have to use in the reported speech. Entonces esta es la tabla que nos indica precisamente cómo cambian los tiempos de acuerdo al verbo que fue utilizado originalmente, en qué tiempo. Si en mi frase de direct speech fue utilizado el verbo en tiempo presente, en lo que es el reported speech va a cambiar a tiempo pasado. Si el verbo estaba en pasado, cambiaría a pasado perfecto. Si está presente perfecto, cambia a pasado perfecto. ¿Ok? También tenemos lo que son los verbos modales. Cuando tenemos verbos modales, lo que va a cambiar es el verbo modal y no el verbo principal de la oración. Ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos. Y en el caso de will, por ejemplo, si se utilizó will en la frase de direct speech, nosotros utilizaríamos en reported speech would. Si se utilizó can, lo cambiaríamos a could. Si se utiliza may, lo cambiaríamos a might. Y must va a cambiar a had to. ¿Okay? Vamos a ver algunos ejemplos. Present simple, she said it's cold. Okay? And we're going to switch to the reported speech or indirect speech to she said it was cold. What is changing? Okay, in this case, the only thing that is changing is the verb. The original verb is written in present. So, as we saw in this chart, present changes to past. So that's what we do, okay? Present and then past. El verbo to be cambió de presente a pasado, que es nuestro verbo principal. Entonces, en direct speech fue utilizado en presente, en reported speech lo vamos a utilizar en pasado, ¿de acuerdo? A esta tabla que acabamos de ver. She said, I'm teaching English online. Okay? There's a few things that changes to reported speech. She said she. The very first thing that changes is the pronoun. In the original sentence, the pronoun was I. And in the reported speech sentence, the pronoun is she. Of course, because we are talking about the original speaker. And the other thing that changes is the auxiliary, the verb. In this case, am, it's going to be changing to was. Okay? The rest of the sentence remains the same. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí un par de cosas que cambian. En la frase original es I'm teaching English online. Y aquí ya en el reporte de speech vemos que la frase dice she said she was teaching English online. Cambia el pronombre, porque ya dijimos que evidentemente como no está la misma persona usualmente no habla de sí misma para reportar. No es imposible, se puede, pero en este caso no es así. Entonces cambiamos el pronombre y el verbo también. Cambiamos de presente a pasado el verbo. Y por ejemplo, con presente perfecto. I've been on the web since 1999. Okay, so it's present perfect. Now, present perfect changes to past perfect. So, in this case, the original sentence was I have. And as we are going to change it to past perfect, okay, the very first thing that we need to change, again, is the subject. The pronoun is different. I changes to she. And the verb have been is going to change to had been. Okay? So basically, these are the difference between direct speech and indirect speech. Entonces, bueno, muy importante recordar que los pronombres personales también cambian, ¿sale? Dependiendo de quién sea pues quien dijo la frase original, va a cambiar dependiendo precisamente de quién también lo esté reportando, ¿no? Por ejemplo, direct speech, I am coming. Y aquí mi pronombre es I. Y usualmente cuando el pronombre en direct speech es I, va a cambiar a he or she. Si originalmente era we, va a cambiar a they. ¿Ok? Si originalmente es me, va a cambiar a him or her. Si es us, cambiará a them. Si utilizamos un adjetivo posesivo como my, va a cambiar a his or her. Y si el adjetivo posesivo es ours, va a cambiar a their. ¿Ok? Esta es la idea de los pronombres personales. Otra cosa que cambia, another thing that changes, are the time expressions, the time indicatives. For example, now changes to then. Today usually changes to that day, unless we are reporting the speech in the very same day that the original speech happened, all right? So we can use today as well. Tonight changes to that night.
the very same rule applies for today, yesterday, the day before, tomorrow for the following day or the next day, week, month, or year, changes to the following day, the following week, the following month, or the following year. Entonces, también van a cambiar siempre dependiendo de la distancia entre el original speech y el reported speech. Van a cambiar también los indicativos de tiempo, ¿sale? Las expresiones de tiempo. Si evidentemente se dice el mismo día, pues podemos utilizar hoy, ¿sí? Si la frase original se dijo el mismo día que el reported speech, pues sí se puede utilizar today. Pero si cambió el día, pues ya no podemos decir today, decimos that day, ¿ok? Tonight, que es esta noche, cambia a that night, y así sucesivamente con cada una de estas expresiones de tiempo. Otra cosa que cambia, la última cosa que podría cambiar, tiene que ver con las expresiones de lugar. O también las palabras indicativas. Por ejemplo, here cambiaría a there, ¿no? This cambiaría a that. This, que es el plural de this, cambiaría a those, ¿sale? Porque quizá aquellos objetos de los que se están hablando ya no están cerca de nosotros y por lo tanto no podemos decir este o estos, sino lo cambiamos por ese, esa o esos o esas, ¿sale? De la misma manera que si no estamos en el mismo lugar donde se dijo originalmente, no podemos decir aquí, sino que lo cambiaríamos por ahí. Por ejemplo, I did this exercise last night. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, además de, por supuesto, los pronombres que ya vimos, van a cambiar los indicativos y van a cambiar las expresiones de tiempo. ¿Ok? El pronombre I cambia para he. El verbo did cambia para had done. This va a cambiar a that. Y last night cambiará a the previous night. La frase sería, John said I did this exercise last night. John dijo, hice este ejercicio la noche anterior, ¿sí? Indirect speech, ¿sí? John said that he had done that exercise the previous night. John dijo que había hecho ese ejercicio la noche previa. Así es como funciona indirect speech. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta información? Bueno, lo que tenemos que hacer con esta información es precisamente responder lo que va a ser nuestro ejercicio que está titulado como Reported Speech, que estará, por supuesto, enlazado a sus clases de Google Classroom. ¿Ok? Aquí lo que van a encontrar son varias frases que están escritas en lo que es Direct Speech y nosotros lo que tenemos que hacer es cambiarlo a Reported Speech. Vamos a hacer una precisamente para que quede más en claro, ¿sí? Por ejemplo, I enjoyed watching DVDs, Frank said to his wife. Dijimos que lo primero que tenemos que hacer, en este caso, ¿sale? Es, un segundo. Eso. Lo primero que tenemos que hacer, entonces, es establecer el sujeto, ¿sale? ¿Quién lo dijo? Y lo vamos a poner al principio de nuestra frase. Frank said to his wife. Esta parte de said es muy importante porque es dijo, le contó. ¿Sí? Básicamente es expresar quién es el que lo dijo y probablemente, aunque no es fundamental, quién lo escuchó. Entonces, Frank said to his wife, Frank le dijo a su esposa, y lo que viene a continuación, bueno, pues tenemos que ir parte por parte. Por ejemplo, lo que tenemos en la frase original es un pronombre I. Ahora, recordemos que podemos poner antes de esos pronombres una conexión, y en este caso podemos poner that. Recordemos que esto significa que. Frank le dijo a su esposa que. Ahora, vamos a cambiar el pronombre, porque el pronombre original es I, y no podemos utilizar I porque yo no soy Frank. Entonces, como Frank es un masculino, utilizaré el pronombre he. El verbo también va a cambiar, y como está en presente, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de ver en esta tabla, si está en presente va a cambiar a pasado. Y como es un verbo regular, lo que vamos a hacer es cambiarlo a pasado simple, y entonces escribiríamos enjoyed. ¿Ok? Lo demás permanecería absolutamente igual. Y esto mismo es lo que vamos a estar haciendo con el resto de las oraciones. ¿Ok? Vamos a intentarlo. Lo que tienen que hacer es simple y sencillamente enviarlo y listo. La actividad de esta semana quedará completa.
Si queda alguna duda o algo no está claro, por favor contáctenme, ya sea en la caja de comentarios del video o por medio de Google Classroom. Cuídense mucho, chicos.